nuestra clase de turismo cultural, cómo aprovechar al máximo nuestros destinos. Estamos muy contentos de verles. Nosotros somos la Earth and Life University, nos encontramos en Riviera Maya y justamente buscamos promover una educación que transforme nuestra cultura y nuestras acciones en torno a construir comunidades y lugares más sostenibles. Y bueno, la parte de viajar, del turismo, es algo imprescindible en esta línea de las acciones y por eso decidimos crear esta clase. La sostenibilidad también tiene que ver con la cultura, con crear y estrechar lazos, y eso nos ayuda tanto como viajeros como personas que nos dedicamos al turismo a imprimirle otra experiencia a viajar a los destinos. Y el día de hoy vamos a estar con una experta que nos va a llevar por ese camino. ¿Cómo podemos ser viajeros de cambio a través de conocer más las culturas y cómo podemos también imprimir la cultura en nuestras experiencias, en nuestros servicios, en nuestras operadoras, agencias turísticas, si somos tomadores de decisiones en el sector público, también cómo podemos implementar ahí políticas públicas? Entonces, estamos muy contentos porque nuestra facilitadora de hoy se conecta desde Alemania. Ella estudió turismo en la Universidad de Guadalajara y es maestra en estudios de patrimonio mundial por la Universidad Tecnológica de Brandenburgo en Alemania. Se ha dedicado a laborar en grupos dedicados a la conservación de patrimonio cultural, con especial interés en el patrimonio intangible, transcultural, prácticas, identidades, idiomas y cultura en general. Además, además de que ha tenido mucha experiencia viajando, ha viajado por muchísimos países y en este momento se encuentra también coordinando a los voluntarios del patrimonio cultural en Europa. Sabe muchos idiomas, sabe español, inglés, francés. Sé que estoy perdiendo, creo que sabía como 4 o 5. Ella ya les contará mucho más. Y bueno, pues cedemos el micrófono a nuestra maestra Emilia Sánchez. Bienvenida, Emilia. Gracias, Dani. Bueno, mucho gusto verlos a todos. Creo que puedo ver muy poquitas cámaras en realidad, pero así pasa también, bueno, cuando estamos en uno de estos seminarios online. Me da mucho gusto estar aquí. Esta pues es uno de los nuevos proyectos que tengo, unirme a la Earth and Life University. Cuando Daniela me invitó hace un par de meses, es algo que yo no sabía que existía, y cuando empecé a conocer pues la visión que tienen y todo el trabajo que están haciendo, es algo que realmente admiro mucho. Me da mucho gusto ser ahora parte de esta universidad. Próximamente, cuando den inicio las clases, pues también ser facilitadora en la maestría de experiencias del turismo sustentable, y también en la de interculturalidad. Entonces, gestión intercultural. Entonces, bueno, comparto mi pantalla para darles mejor la presentación. A ver. Y díganme si todo está bien. ¿Sí, Dani? Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, pues damos inicio aquí a la presentación. Hoy vamos a hablar sobre el turismo cultural, cómo crear y vivir mejores experiencias en el turismo cultural. Entonces, si ustedes ya leyeron un poco sobre lo que se trata el día de hoy, el objetivo es que vamos a aprender sobre tipos de turismo cultural, motivos por los que la gente hace este tipo de viajes, y bueno, algunos tips o estrategias para crear mejores destinos turísticos culturales, pero también para nosotros mismos aprovechar al máximo cuando nosotros somos los que estamos realizando este viaje. Entonces, me gustaría saber, antes de empezar, no sé si alguien quisiera compartir, igual lo pueden poner en el chat, y
y podemos ahí leerlo, porque sería un buen punto de partida para mí saber qué es lo que ustedes esperan tomar de aquí o por qué decidieron unirse a esta hora a nuestra plática, que espero sea también no solo como una clase, sino más bien pues una plática que podamos tener entre todos. Yo les voy a compartir muchas cosas, pero espero también, bueno, escuchar algo de ustedes. Entonces, no sé si alguien tenga, ay, no sé si puedo ver el chat. Yo lo puedo leer, no te Dani, si tú me preocupes, lo puedes Emilia. decir. Ah, lo tengo aquí. Entonces, bueno, si en algún momento, ahorita sí no veo ningún comentario extra, pero si en A algún mí me momento gustaría hacer un sí, comentario, perdón. sí, adelante. Es que no veo la manita, entonces no sabía cómo opinar. Adelante, Alma. No, más bien, o sea, realmente yo no estudié nada ni estoy relacionada en ningún aspecto con el turismo fuera de ser a veces turista, pero lo que yo esperaba es saber cómo comportarme a veces cuando vamos a lugares como Chiapas, que estás en contacto directo con los indígenas y a veces no sabes si tus formas como foráneo son las adecuadas o saber qué es lo correcto en ciertas áreas, cómo comportarte, o sea, disfrutar obviamente la experiencia vacacional, pero al mismo tiempo aprender algo del lugar a donde vas. Es como mi idea general. Gracias, A Alma. aprender aquí. Pues sí, en realidad eso es muy importante, como lo mencionas. Esta plática pues no es algo que estemos indagando en temas de expertos, es algo más bien que nos sirve a todos en general, que claro que hay conceptos específicos, que te puedes adentrar muchísimo en el tema del turismo cultural, que por ejemplo, bueno, es algo que yo he hecho a lo largo de mi desarrollo profesional, pero esta plática está más bien orientada a, pues, a un público general y algo que nos pueda servir realmente a todos. Entonces, sí, esperemos que eso, pues que responda también tus dudas, que lo que tú esperas encontrar aquí, y si no, me regresas esa pregunta y nos aseguramos de que quede respondida. Muchas gracias. Muy bien, entonces, Daniela ya dio una introducción un poco sobre mí, pero les voy a contar yo aquí un poquito más. Ay, me pasé esta, perdón. Bueno, y aquí pueden ver, tengo 3 palabras definidas que son como las 3 áreas en las que yo me he especializado a lo largo de, pues, de mi experiencia trabajando y también dentro de mi educación. Empecé con la licenciatura en turismo en la Universidad de Guadalajara y luego acá en la Universidad de Cottbus-Senftenberg en la maestría en Patrimonio Mundial. Esta es una maestría que se creó a partir de la UNESCO, de un proyecto de la UNESCO. Entonces, se enfoca tanto en el patrimonio cultural como natural, pero sobre todo ya en sí, en el programa que realizó la UNESCO, que es el del Patrimonio Mundial, que esto pues no es un programa, es un programa que se dedica a ver la parte del valor universal dentro del patrimonio, y dentro de cada país los comités se encargan de poner al ámbito internacional toda la preparación que ellos realizan y proponer o solicitar qué lugares de su patrimonio son los que necesitan un apoyo internacional, que necesitan esa visión internacional, un apoyo monetario, un apoyo de expertos en conservación, un apoyo de lo que ellos necesiten para que cada nación reciba ese apoyo internacional y estén en la mira y estén registrados dentro de este programa del Patrimonio Mundial. Entonces, de eso se trata. Y bueno, nuestra maestría empezó como un nuevo proyecto para poder crear gente que estuviera especializada en esta área, porque antes no lo había, es un tema relativamente nuevo, y ahorita que empecemos con los conceptos van a ver de dónde sale esto, cómo se origina. Entonces, bueno, yo me he especializado en eso. Otra área en la que me he metido a lo largo de este tiempo, pues es la educación. Entonces, dentro del mismo patrimonio siempre está la parte de tanto la investigación
como el desarrollo de capacidades prácticas de la conservación, el desarrollo de capacidades para informar a las localidades, para coordinar a las localidades y a todos los tipos de disciplinas diferentes que trabajan juntos para la protección del patrimonio, y a los medios de comunicación también me he dedicado. Entonces, dentro de esta área, justamente, pues ahora estoy como en un proceso de transición. Bueno, terminé esta maestría el año pasado y he estado haciendo diferentes proyectos. Trabajo más que nada en traducción inglés y español, alemán y francés, pero estoy también durante los veranos como coordinadora de grupos en European Heritage Volunteers, que es un programa también de la UNESCO, pero ya la sección de Europa, que es donde todos los estudiantes y relacionados y no relacionados a los temas culturales deciden acudir durante 2 semanas a algún proyecto y estar ellos directamente involucrados en la parte como física de la conservación. Entonces, por ejemplo, puede ser ir a aprender a hacer documentación, ir a aprender a cómo se limpian los textiles de alguna ropa tradicional, puede ser también cómo se realiza la conservación de las pinturas en un techo de alguna iglesia en una localidad pequeña, etc. Entonces, estoy como en esa parte de coordinación y estoy en la comunicación de medios digitales de ESAC, que es la Asociación Europea de Estudiantes para el Patrimonio Cultural. Y esta también es una asociación más o menos nueva, en la que estamos buscando que la gente joven pues tenga una voz dentro de dentro de las decisiones que se toman en Europa. Y bueno, porque esta es como la región en la que se ha formado, pero bueno, que es que los estudiantes en general tengan más voz, porque la UNESCO y muchas de las asociaciones que están dedicadas a la cultura, como ustedes sabrán, porque también es el caso de México, es una parte que está muy institucionalizada en la parte del gobierno. Muchas decisiones se toman solo en la sección de arriba, que nadie alcanza a llegar, y que, sobre todo, lo más importante, no se toman por personas que hayan estudiado o que se hayan desarrollado en estas áreas, sino más bien se toman por diplomáticos. Entonces, las decisiones terminan por, en muchísimas ocasiones, no ser tomadas con el conocimiento técnico, sino por razones económicas o por razones un acuerdo entre países que tienen más que ver con el lado de la diplomacia que con el lado que realmente es el lado cultural. Entonces, bueno, intentamos que las personas que se han dedicado al patrimonio cultural, a los estudios culturales, a los estudios de áreas, a los estudios de pues que realmente tengan que ver con los estudios culturales, sean los que en las nuevas generaciones también estén en la mesa de decisiones. Y dentro de esto mismo, pues algunas experiencias que he tenido es el año pasado no se pudo realizar, por supuesto, por la pandemia, pero el año antepasado y el anterior tuve la oportunidad de acudir a los 2 comités del Patrimonio Mundial. El pasado fue en Azerbaiyán, en Bakú, y el anterior en Bahrein y en Manamá. Y bueno, este es el comité, cabe destacar, es el comité del patrimonio edificado, es decir, el tangible. También vamos a hablar un poquito más adelante de eso, pero es más bien el que se trata sobre todo lo que son las pirámides, todo lo que está construido y podemos acudir, son los sitios arqueológicos, son los sitios que ustedes van a ver representados justamente en la imagen que tengo enfrente, con ese símbolo, que es el símbolo del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Y bueno, otras experiencias que he tenido para que también se den más o menos una idea de cuál es el trayecto que yo he seguido como su facilitadora ahorita, y también en general de alguien que se decidiera desarrollarse por esta área, cuáles son algunas de las otras áreas a las que se pueden dedicar. También estuve en el Instituto Cultural de la Embajada de México en Alemania. La embajada en Berlín como México tiene una gran presencia en Alemania, tienen también un edificio bastante grande en el que pueden desarrollar eventos como galerías o pláticas, salas de cine, discusiones, y esto es algo que no tienen todas las embajadas latinoamericanas en Berlín. Entonces México también funge en ese lado como una parte de representación de la mayor comunidad latina y realiza eventos de ellos mismos o de, por ejemplo, de Guatemala o de Belice que no tengan una representación tan grande dentro de la Embajada de México. Y bueno, en ese lado estuve organizando algunas cosas. Y del lado de la educación, pues también en la Oficina de Relaciones Internacionales de mi universidad, en el comité estudiantil y en el comité de admisiones. Bueno, Daniela ya les dijo un poco de cuáles son los temas que más me interesan. Al final les voy a dejar mis datos, pero siempre estoy muy interesada en contactar con personas que desarrollan investigación en estos temas. Así que si ustedes están realizando algo, también si me quieren escribir y podemos colaborar en algo, sería muy interesante para mí. Así que aquí tienen, bueno, una visión un poco más de lo que me desarrollo. Ahora, muy bien, empezando ya. Este es el índice de lo que vamos a ver hoy. Es una introducción, es decir, ¿para qué? ¿Para qué vamos a hablar del turismo cultural? ¿De qué nos sirve a nosotros adentrarnos a este tema o pensarlo un poco más, además de simplemente ir, ¿no? Ir a un sitio cultural? ¿De qué nos sirve hablar de este tema? Entonces, vamos a ver algunos conceptos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa el turismo? ¿Qué significa la cultura? ¿De qué estamos hablando cuando los ponemos también ya juntos? El turista cultural, ¿quién es? ¿Qué tipo de personas o qué tipo de perfiles son los que encontramos en quien busca hacer turismo cultural? Esto también sirve mucho del lado de los prestadores de servicios. Las tipologías, esto es también cómo se divide, el por qué, cuál es la motivación, ¿no? ¿Cuál es la motivación de las personas que deciden hacer turismo cultural? Y cuáles son algunas tipologías que se manejan para la división de sectores dentro del turismo cultural. Y luego vamos a tener una reflexión de, bueno, pues cómo podemos desarrollar mejores destinos, qué cosas tenemos que poner atención, en qué cosas tenemos que poner atención, o lo que comentábamos ahorita, cómo nosotros podemos aprovechar al máximo esta experiencia cuando la hacemos. Que no sea un viaje que sí estuvo muy bien en su momento, pero que saque de ahí, o que te quedes con esa espinta de hice algo inapropiado, etcétera, ¿no? Entonces luego vamos a tener una sesión de preguntas y pues donde pueden ustedes también compartir un poco más de sus experiencias, o cualquier duda que quede sin resolver, las podemos ver en ese momento. Muy bien, entonces, ¿por qué y para qué hablar de turismo cultural? Esta es una diapositiva, creo que es la más cargada que tenemos. Y a ver, aquí, la relación entre el turismo y la cultura puede parecernos muy obvia en estos momentos, pero esto no siempre ha sido así. Esto se debe a que las reflexiones sobre la cultura provienen en lo principal de la antropología, la sociología, la arqueología, la historia del arte, mientras que las reflexiones sobre el turismo provienen principalmente de la economía, la geografía regional, el marketing y las comunicaciones. Y esto se puede ver, por ejemplo, desde el inicio, dónde se encuentran los planteles o en qué áreas se desarrollan los estudios de turismo.
En mi caso, yo estudié turismo en la Universidad de Guadalajara y esto pertenecía al sector de las áreas económico-administrativas. Entonces, existe un área completamente diferente que es el área cultural y el turismo y la cultura, aquí estamos hablando de ellas juntos y terminan siendo desarrolladas por personas completamente diferentes. Otro lado en el que se puede ver también esta división de pensamiento desde el inicio es dentro de la misma UNESCO, que a pesar de ser el área reguladora de las actividades culturales o de los bienes culturales universales, es un área que había estado dedicada solamente al área de la arquitectura, al área de la conservación física, pero no se le había dado oportunidad o no se habían adentrado al área de todas las ciencias sociales, de todo lo que involucra quiénes son las personas que viven en estos sitios culturales y qué es todas las actividades que se realizan en estos sitios culturales. Entonces no es algo que se trata solamente de lo que está ahí, no es algo solamente de las piedras, de las... no es algo solamente del suelo, no es algo solamente de lo que ya podemos ver ahí, sino todo lo que se realiza ahí, de lo que se ha realizado antes, de lo que se va a realizar. Es algo que tiene una temporalidad mucho más grande. Entonces, bueno, en el mundo académico se han tenido muchas preocupaciones sobre las consecuencias del turismo en estos sitios culturales, pero desde el punto de vista de negocio, el turismo se ha seguido midiendo por la cantidad de visitantes. Entonces, ¿esto en qué termina? Por supuesto, en que la capacidad de carga de los sitios no se toma en cuenta, en que después de que se ha desarrollado un marketing cultural y que el mundo se dio cuenta que el turismo cultural se había vuelto algo tan atractivo, pues vamos a enviar a todos a Teotihuacán, vamos a hacer estos eventos enormes en Chichén Itzá y cuántas personas deberían estar ahí al mismo tiempo, qué tipo de restricciones deberían existir. No solamente, sí, quieres ofrecer que las personas sean capaces de disfrutar el sitio, pero ¿por cuánto tiempo lo van a poder disfrutar si excedes esa capacidad de carga del lugar? Si las personas terminan por la inconsciencia de no poner las suficientes barreras o ofrecer los suficientes caminos o direccionar a la gente, tener a alguien que explique el significado y la forma de comportarse en los lugares, se terminan por acabar los sitios. Estos son los sitios turísticos mal planeados y esto es algo que ha sucedido mucho en el sector, por ejemplo, de sol y playa, en sitios como Acapulco, pero que también ha sucedido en muchísimos sitios culturales, donde de antemano no se pensó que la cantidad de turistas iba a ser tanta. Otra es, por ejemplo, en Cusco o en Machu Picchu, en Perú. Entonces, bueno, por eso es algo muy importante hablar del turismo cultural, porque si es algo que tiene una importancia tan grande dentro del ramo del turismo y dentro del ramo de la identificación de las personas, entonces hay que darle su lugar a verlo no solamente desde un punto de negocios, sino desde un punto, como mencionaba Daniela, teniendo todo junto, lo social y lo ambiental. Y bueno, aquí los quiero invitar sobre todo a repensar estos paradigmas y reconsiderar todo lo que nosotros pues tenemos la idea de qué es el turismo. Y pues identificar los problemas que hay, en el caso, por ejemplo, de la capacidad de carga, en el caso de falta de señalización en lugares, de falta de capacitación de los guías y problemas más grandes como la exotización de la cultura, la comodificación, la escenificación. Es decir, que si vas a un lugar donde una comunidad indígena existe ahí, los pueblos originarios, ese ha sido su lugar por siempre, y tú
sabes que a las personas, a los turistas les interesa ver qué actividades realizan ellos, qué hacen en su día a día o qué son las vestimentas que utilizan, qué comen. Entonces tú dices, ay, pues al turista le interesa ver esto y se vuelve una forma de lo que también le llaman turismo como de zoológico, porque estás poniendo una puesta en escena de la vida de las otras personas y eso es un gran problema ético. Entonces, eso también es un problema que siempre hay que identificar. Lo que hace la comunidad, y aquí no solamente se refiere a las comunidades indígenas, a quien sea que se encuentra dentro del sitio, forma parte completamente del atractivo porque las personas se involucran en ello cuando van, pero no se tiene que convertir en algo que se busque mantener como una estagnación local. Es decir, si el atractivo es que las personas traigan este tipo de ropa, si el atractivo para el turista europeo es que las favelas sean pobres, entonces, desde el punto de vista turístico, pues el empresario se ve muy, muy tentado a decir que se quede así, porque eso es lo que le interesa ver al que viene y paga por verlo. Pero desde el punto de vista ético, debemos encontrar otras formas en las que se pueda desarrollar un turismo en el que ninguna de las partes se vea afectada, se vea siendo como el receptor de esta atención. Y, bueno, Alma, veo que estás levantando la mano, no sé si... Tengo una pregunta, no sé si Sí. puedo interrumpir. Gracias. Una pregunta, ¿cómo balanceamos esto? Porque realmente estaba pensando en Chiapas, en donde para su día a día se tienen que vestir como con ropa más de ciudad, no sé si así se puede decir, y por lo mismo están perdiendo sus tradiciones, que es lo que los hace, bueno, que es el atractivo turístico, y se quiere ayudarles a mantener como su estilo de vida tradicional, pero al mismo tiempo necesitan como adaptarse a la parte urbana que está empezando. ¿Cómo balancear esta parte? O sea, sus vidas como dentro de la ciudad y sus tradiciones para mantener el turismo, porque tampoco les podemos decir, para que yo lo disfrute, quédate en tu vida tradicional toda la vida, no tengas acceso, por ejemplo, a celulares, iPads o demás aparatos electrónicos, cuando la tendencia y todas las oportunidades son hacia ese rumbo. Sí, o sea, tú como turista, ¿qué puedes hacer o cómo puedes ayudar? No sé si fui clara en mi pregunta. Sí, pues mira, justo eso que comentas es un proceso en el que ahorita, bueno, no lo pensaba tratar mucho, pero es un proceso en el que México ha pasado mucho y cualquier lugar donde existe, donde se ha podido conservar un poco todavía las culturas indígenas, que no ha sido el caso de otros lugares, es que ha pasado por un proceso. El primer paso fue que se buscaba volver a todos partes de este nuevo mexicano, la asimilación del español como lengua. Todos somos este nuevo mexicano y se relegó completamente a las prácticas indígenas. Pero después el siguiente paso que pasó, y eso es algo que todavía no logramos salir dentro de las instituciones generales del país, es que nosotros no podemos decidir. Las comunidades indígenas se han visto como el otro, se han visto como alguien que nosotros sabemos, o sea, en general otras personas, sabemos, el resto de la población mexicana, sabemos que es mejor para ellos y podemos decidir y podemos decirles, ay, mira, es que esto es por tu bien y no es así. Entonces, lo principal que se tiene que hacer cuando se quiere desarrollar un plan turístico dentro de un lugar que pertenece a otra comunidad, aun cuando no son indígenas y sobre todo cuando existe una comunidad indígena en el lugar, esas personas tienen que estar
dentro de el comité de toma de decisiones. Esas personas son las que realmente conocen el área, las que realmente conocen la vida que se lleva ahí y las que tienen que decidir qué cosas se pueden implementar junto con el resto de expertos en el área del proyecto que se va a realizar. Entonces, esto va para los proyectos turísticos, pero bueno, va para todos, para todo el resto de los proyectos también. Si se quiere abrir una empresa, una fábrica o una escuela, etcétera, ¿no? En ese caso yo te diría, lo primero, tal vez tú como turista, lo que puedes hacer es observar. Al final lo vamos a retomar, pero puedes observar y cuestionarte e intentar aprender. Pero como prestador de servicios, sobre todo, el punto principal es ese, es que tenemos que aprender a quitarnos un poquito o darle más bien espacio a otras personas de tomar también las decisiones cuando sabemos que nosotros no somos los correctos para tomarlas. Entonces, eso es un gran punto. Y bueno, sí, para proseguir con el tema, espero eso haya respondido un poco tu pregunta. Igual te digo, lo vamos a retomar al rato cuando hablemos justo de nosotros en nuestro punto de turistas, desde la vista de nosotros como turistas. Sí, muchas gracias. Entonces, bueno, adentrándonos un poquito de historia, dentro de esta introducción es que el turismo cultural nació y se desarrolló con el surgimiento de la UNESCO después de la Segunda Guerra Mundial, con la necesidad de proteger los sitios turísticos, bueno, los sitios de patrimonio, perdón, en las situaciones de guerra. Entonces, antes el turismo se realizaba como una actividad de ocio, pero cuando realmente se le empezó a dar atención a esta área cultural fue cuando después, durante la Segunda Guerra Mundial, se empezaron a destruir realmente ciudades y áreas de importancia cultural. Y este elemento que ven ustedes en la parte inferior derecha no sé si, no estoy ya muy segura si todavía se utiliza en diferentes edificios en México. En Alemania lo utilizan muchísimo. Depende del lugar, pero esto significa, ahora equivale un poco a, este es un edificio que hay que proteger porque es un bien cultural del país. Pero esto inició en Polonia, después de la destrucción total de Warsaw, que la gente reconstruyó la ciudad basado en toda la documentación que tenían ellos de cómo se veía antes. Y esto fue el primer ejemplo de qué tanto puede impactar un sitio en el sentimiento nacional, entonces, o en el sentimiento de una comunidad. Porque si van a atacar algún lugar, existe algún conflicto armado y no se puede llegar a tanta gente, entonces atacas algo que signifique mucho para más gente. Y eso fue lo que se realizó después de la Segunda Guerra Mundial. Existía la creencia de que algo que no volvería a pasar algo tan serio. Entonces, sí, se creó este comité para la protección de los bienes en el conflicto armado en 1954, que se llama la Convención de La Haya. Y a partir de eso, bueno, se relegó un poco. Las cosas empezaron más o menos como, sí, turismo cultural empezó a crecer, pero fue también todo ese tiempo en el que, pues, se empezó a dar un auge del turismo cultural, pero sin pensar en las consecuencias del turismo cultural. Fueron varios años de esto y, por ejemplo, se retomó hasta el 2015. No sé si reconozcan las fotos que están en la parte de arriba. Esto fue lo que sucedió entre el 2014 y el 2015,
cuando ISIS, la banda terrorista del Estado Islámico, atacó Irak, Siria y Libia. Y bueno, estas son fotos de Palmira que destruyeron esta área de pues, gran importancia cultural, donde es la creación de las civilizaciones, la caída de Mosul en Irak entre junio del 2014 y febrero del 2015, y que pues esta institución de extremistas saqueó y se dedicó a destruir muchos bienes culturales y edificios religiosos. Y entonces la UNESCO, en su momento, Irina Bokova, que era la directora general de la UNESCO, nos recordó el sentido de estas actividades y el significado que tienen para tanta gente. Y fue cuando se empezaron a realizar campañas para que pues, se retomara la importancia de los sitios culturales, la reconstrucción, investigación, rescate y capacitación de la gente local en el manejo de estas áreas. Entonces, si queremos, por ejemplo, nosotros que nos llegue al corazón esta experiencia, pues podemos ver, ¿no? ¿Qué se hizo con los códices, las edificaciones y prácticas indígenas durante la conquista? Y aquí también podemos ver una foto de ello, ¿no? Bueno, esta pintura que tenemos aquí de la quema de códices. O con las lenguas indígenas, que son también parte importante de la cultura en general y, bueno, del turismo cultural. Que existe el turismo para aprender diferentes lenguas. Entonces, a ver, esperen. Aquí. Bueno, buscar, lo que les comentaba de identificar problemas y buscar soluciones, y otra pues es el crecimiento personal, que es necesario apreciar que existen diferentes formas de vida completamente distintas a la nuestra y que estas funcionan, realmente funcionan, y esto es algo que podemos apreciar nosotros cuando realizamos turismo cultural consciente. Porque nos permite aprender sobre la historia del lugar al que vamos, nos permite aprender temas interdisciplinarios, porque la cultura no está ligada solamente a las prácticas. En México muchas veces le equiparamos a las prácticas indígenas, pero en realidad la cultura, tú vas y puedes aprender cultura en un sitio urbano. Y bueno, para empezar con eso, ¿a qué nos referimos exactamente cuando decimos aprender sobre la cultura? Primero que nada, pues no les vengo a plantear definiciones que tengamos que tomar como una regla, y ustedes ya lo sabrán también que la tendencia en las ciencias sociales y humanitarias en el momento pues es más enfocada al diálogo de saberes y a la apertura de conocimiento, y para algunas personas también esto es difícil porque se considera que está peleado con tener una estructura que es necesaria, pero es más bien, bueno, se trata de buscar marcos de referencia flexibles y que sean incluyentes en lugar de excluyentes, y que podamos ver los conceptos y al mismo tiempo salirnos y ver todo esto como en el macro contexto, y como que todo está ligado con todo, y que al final una definición o el concepto que nosotros tenemos varía dependiendo la aplicación y uso que se le esté dando en su contexto. Entonces, por ejemplo, vamos a ver qué es el turismo. El turismo es básicamente el conjunto de actividades que realizan las personas durante los viajes, permanencias en un lugar distinto a su entorno habitual, y lo que normalmente definen como un periodo consecutivo inferior a un año. Nuevamente, estas definiciones varían, entonces dependiendo, lo que se busca aquí es más bien qué es lo que hay que entender. Lo que se busca para definir qué es turismo, y no es otra cosa, es que las personas, pretende excluir las personas que ya están formando una vida en otro lugar. Entonces, puede ser un turismo de negocios en el que sí se realiza una actividad remunerada, pero en la que aquel no va a ser tu sitio
habitual de residencia. Entonces, así es como podemos definir el turismo. Algunos tendrán referencias de 1 año o menos, eso, bueno, no es tan relevante en realidad. Y otra, aquí podemos ver también cómo lo define la OMT, que ellos también se basan en la parte de pernoctar, entonces que también sea una persona que esté más de cierto tiempo para que se pueda contar dentro de las estadísticas de un turista. Nuevamente, existe un tipo de turismo que se puede realizar en un solo día, así que no es algo que tendríamos que enfocarnos tanto, solamente sino comprender el concepto de que es ir a algún lugar en el que vamos a realizar diferentes actividades a las que realizamos normalmente y que ese lugar no se va a convertir en nuestro lugar de residencia. Y bueno, en cuanto ya al turismo cultural, aquí vemos también la definición de la OMT, que lo definen como el desplazamiento de personas que satisfacen la necesidad humana de diversidad, tendiendo a elevar el nivel cultural del individuo y dando lugar a nuevos conocimientos, experiencias y encuentros. También lo mencionan como una forma de turismo motivada por conocer, experimentar y comprender distintas culturas, formas de vida, costumbres, tradiciones, monumentos, sitios históricos, dependiendo del tipo de definición que encuentren. Hay algunas que enumeran básicamente los tipos de turismo que vamos a ver más adelante. Y otras, como lo que mencionan aquí abajo, que ligan más bien el turismo cultural a un turismo que se realiza con la idea de aprender sobre una sociedad o un grupo social, aprender cómo se realiza, o aprender sobre el destino al que vamos, qué es cómo funciona esta sociedad. Entonces, eso es lo que podría distinguirlo de un turismo de relajación en la que yo voy a un lugar y realmente no está cambiando mi entorno, simplemente estoy en un lugar distinto, pero las actividades que realizo no me relacionan con el lugar en el que estoy. Estoy en el hotel, descanso, como algo. Yo no recibí algo de ahí fuera que me impacte más de en ese momento, ni tampoco estoy cambiando nada en el lugar. Entonces no estoy en interacción con el área en la que estoy, sino más bien es la motivación y la relación con el lugar al que voy es completamente distinta. Entonces el turismo cultural pues se liga a esta parte social. ¿Y quién es el que realiza este tipo de turismo? Entonces, las experiencias desarrolladas en distintos países y en distintas escalas muestran que no hay una sola forma de turismo cultural, esto es claro. No solamente porque hay diversos subtipos de sino también porque existen diferentes modalidades de la experiencia turística y en este sentido, el turismo cultural no se debe comprender como un nicho donde se puede ofrecer una oferta de productos exclusivamente culturales para segmentos de turismo específicos. Entonces, es más bien todo lo contrario, sino que se ha comprendido que el turismo cultural se puede complementar con otras ofertas turísticas y que esto enriquece la experiencia y pues que existen diferentes tipologías en el sentido de que el mismo turista, en función de diferentes actividades que tengan su interés, puede ser varios de estos turistas al mismo tiempo y durante el mismo viaje. Entonces, todas estas clasificaciones que se realizan no se tratan sobre separar a quién es un turista gastronómico y quién es un turista cultural, sino saber todos los tipos de áreas a las que el turismo cultural o que pueden estar comprendidas dentro del turismo cultural, pero que están relacionadas y que no son exclusivas.
Entonces son muchos tipos de experiencias que podemos catalogar dentro del turismo cultural, que se puede especificar una oferta hacia ese sitio, pero que también pueden tomar de las otras sin que esto les quite el segmento que son. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver algunas de ellas. El turismo de patrimonio tangible, que es el que está interesado en visitar sitios arqueológicos, está interesado en visitar iglesias, museos. El de patrimonio intangible, que también le llaman de festivales, que es el que está interesado en ir, por ejemplo, a la Guelaguetza, en ir a ver algunas festividades específicas, el Día de Muertos en Janitzio, que está buscando ver cómo se realizan actividades de las comunidades en días específicos o cómo celebran ciertas cosas. El turismo estético, que está muy enfocado, por ejemplo, en las diferencias arquitectónicas, que busca ver los azulejos, las artesanías, las pinturas. El turismo rural, completamente, aquí podemos verlo en relación con el turismo urbano, que es la relación entre si tú buscas ir a alguien que está interesado en la bullicia de la ciudad, alguien que está interesado en las actividades que se realizan en el campo, el turista social, alguien que busca estar más conectado con la gente, el turista peregrino, que es un tipo de turismo a veces que no se toma mucho en cuenta, pero que se toma como algo aparte, como si no fuera un sentido cultural, pero bueno, tanto la espiritualidad como las religiones organizadas son un tema completamente cultural. El turismo aventurero, que también muchas veces se combina con el turismo en las áreas naturales. El turismo gastronómico. El turista gastronómico es también un área en México súper importante y que yo creo también suele ser un área que entra dentro de todas las demás. Entonces el turista, casi todos los demás tipos de turistas terminan en algún punto también por adentrarse en la parte del turista gastronómico. El turista literario, que está interesado en visitar lugares de los que aparecen en los libros que ha leído o donde los diferentes autores han vivido. Y muchos sitios también tienen esta connotación. El turista creativo, que busca también ir a los lugares, tanto museos como partes, como ciudades creativas en las actividades que realizan culturales de música, de pintura, de escultura, ya no solamente históricas. Es ese turismo que busca también las expresiones creativas, las expresiones artísticas contemporáneas. Y el turista de aprendizaje, que pueden aquí entrar, por ejemplo, los turistas que quieren una inmersión cultural para aprender mejor un idioma, o los turistas, por ejemplo, acá la segunda foto que ven es justo de uno de estos campamentos que tenemos, en el que vas y aprendes cómo realizar, cómo funcionan los telares que utilizan en cierta comunidad, y es el turista que está interesado también en un aprendizaje como función principal de su viaje. Pero bueno, existen muchos tipos de clasificaciones y esta tampoco sería la única. Otra clasificación que existe es no dividir los turistas por el tipo de interés que tienen, sino dividir los turistas por qué tan interesados, cuál es la intensidad del interés que tienen en el sector cultural. Entonces, algunos que prácticamente la razón por la que están viajando es puramente cultural. Por ejemplo, en la segunda foto, que es este blogger Mark Deans, él es el clásico ejemplo de un turista gastronómico que el punto principal de su viaje es conocer la gastronomía local. Entonces,
él entraría dentro de el primer círculo, perdón, hasta abajo, de claros motivos culturales, que es literalmente por lo que va. El resto de experiencias que tenga no son la principal razón de su viaje. Pero también existen otros turistas que, por ejemplo, puede ser el turista de negocios que va para una conferencia de partes mecánicas y tiene varios días ahí, entonces en algún momento quiere visitar la ciudad y conocer el centro histórico. Entonces, esa no era su motivo principal, la parte cultural no era su motivo principal, pero también forma parte de las personas a las que se le puede dedicar una oferta cultural y así es como se terminan combinando los diferentes tipos de turistas. Entonces, por ejemplo, el turismo de negocios siempre busca agarrarse de ofertas culturales para ofrecer una oferta mayor, ¿no? Para tener mayor diversidad en lo que ofrecen a los turistas. Y bueno, otra forma de clasificar no es por la persona, sino la motivación de por qué viaja el turista cultural, cuáles son los motivos que tiene y pues qué tipos de turismo cultural existen. Aquí podemos ver también un tipo de clasificación que se hace. Y esta clasificación, pues nos estamos quitando el lente del antropólogo y más bien estamos viendo como el segmento de mercado. Entonces, esta entra mucho en las clasificaciones que se utilizan dentro del sector turístico más enfocado a los negocios. Aquí pues surgen mucho debate en el caso, por ejemplo, del cuadro superior derecho, en el que se meten actividades de ocio que para otras personas no contarían como turismo cultural y sería meramente un turismo de ocio o, por ejemplo, actividades que sean más de sol y playa o actividades que depende de la persona que esté clasificando. Entonces, esto solamente es como para mostrarles que existen muchas tipologías del turismo cultural y que las personas las utilizan basados en lo que sea más útil para ellos en el momento que deciden utilizarlas. Entonces, dentro de este mismo tipo de clasificación, pueden ver aquí algunos otros tipos de turismo cultural que ya se definen más como el turismo de y no el turista que hace tal cosa. Entonces no están enfocados a la gente, sino pues qué experiencias buscan. Y estas clasificaciones, al igual que las definiciones rígidas que dijimos antes, pues crean debate. Y aquí podemos ver también que se mezclan. Hablamos antes del turista que busca el patrimonio tangible, del turista que busca el patrimonio intangible. Ambos obviamente caben dentro del turismo patrimonial. Hablamos del turista estético o el turista creativo, que ambos entran dentro también del turismo de artes o del turismo creativo. Hablamos del turista peregrino, que entra dentro del turismo religioso. El turismo, por ejemplo, rural, sí, es un turista que busca una experiencia en un sitio rural, pero también puede ser el mismo turista de aprendizaje que busca adquirir conocimientos en un sitio rural. Entonces, por eso es que les menciono que es muy importante entender que no son clasificaciones exclusivas. Lo importante es saber que el turismo cultural abarca diferentes subtipos de turismo y que es posible tener una tipología básica que pues tiene más como unos fines pedagógicos que operativos, porque al final
bueno, en la práctica los subtipos terminan mezclándose o se cruzan y dependiendo de los activos culturales en la localidad y dependiendo de los intereses de los visitantes. Entonces, ustedes podrían aquí añadirle o quitarle muchísimas clasificaciones. Y aquí, en este punto, yo le estoy agregando la del turismo sustentable, no como una parte del turismo cultural, no como una clasificación dentro del turismo cultural, sino como un tipo de turismo que siempre hay que considerar cuando se está haciendo una oferta de turismo cultural. Y esto porque la parte del el área sociocultural, que es a la que responde el turismo cultural, es una de las 3 áreas básicas que componen el turismo sostenible, pero que además es directamente impactada por las otras 2 áreas. Entonces, un turismo cultural que no reconoce la parte económica, pues no va a poder sobrevivir. Pero un turismo, pero aún más importante, un turismo cultural que no reconoce la parte del medio ambiente, va a terminar por acabarse el recurso y ya no va a tener nada que ofrecer. Entonces, hay que buscar siempre este balance. Sí, es difícil dentro de la parte práctica tomar ciertas decisiones, pero siempre hay que tener en cuenta que cada decisión que se toma impacta a los otros diferentes ramos. Entonces, así es como podemos tomar decisiones más éticas o decisiones más completas, sabiendo que el turismo cultural sí está enfocado a ofrecer las expresiones culturales o los sitios culturales como el atractivo principal, pero no tiene que estar basado solamente en eso. Tiene que considerar cómo se va a sostener y cómo va a asegurarse de que lo que está ofreciendo es sustentable. Y pues entonces aquí, a partir de esto, vamos a reflexionar cómo crear y vivir mejores experiencias de este turismo cultural. Entonces aquí yo los invito a observar, a preguntarse cosas y a reflexionar. Entonces, esto se trata de permitirnos aprender, de abrir los ojos y aprender a observar y a preguntar, y no creer que ya tenemos las respuestas, porque a veces no estamos acostumbrados a desarrollar ese pensamiento crítico, sobre todo si venimos de un sistema educativo más pasivo, en el que tú ves las cosas, o por ejemplo, estás en un tour, te explican algo, ok, lo registras, ok, tiene sentido, y luego alguien tiene preguntas, nada. Y tú quieres, o sea, quieres preguntar algo, pero no te nace, no sabes qué, y alguien pregunta algo, y dices tú, oye, eso a mí también me interesa. ¿Cómo es que yo no lo pensé? Y es porque no estamos acostumbrados a recibir la información, compararla con otra información que tenemos o a cuestionar esa misma información que recibimos. Muchos estamos acostumbrados a recibir la información, intentar retenerla y aceptarla. Y eso no nos permite desarrollar ese pensamiento crítico y preguntar más cosas y cosas que también quitarnos esa idea de que lo que estamos preguntando no tiene sentido o lo que estamos preguntando ya lo deberíamos saber. Sobre todo cuando se quiere hacer un turismo cultural en serio, no puedes asumir cosas de antemano porque entonces no te estás abriendo completamente a la experiencia. Entonces estas 3 cosas serían las que yo más les invitaría a hacer en cualquier momento cuando
cuando acudan no solamente a un sitio meramente cultural, se puede realizar en otros también, pero si el objetivo de su viaje es aprender sobre la cultura y la sociedad a la que están visitando, entonces eso, observar primero por qué las personas hacen tal cosa, por qué comen de cierta forma, por qué hablan de cierta forma, por qué este edificio tiene estas salidas así, por qué se utilizó este material, o por qué yo me siento así en tal lugar, por qué me parece extraño esto a mí y por qué a las otras personas no, ¿sabes? Como que toda la información que recibimos, la reflexionemos, la podemos compararlo con lo que tenemos y darnos cuenta de qué son las cosas que no sabemos y volverlas a sacar al exterior. Y también esta es la forma en la que te das cuenta de cuáles son tus bias. Te das cuenta de cuáles, bueno, qué cosas tú también tienes dentro de ti que no las has, que no te has podido dar cuenta anteriormente. Y te puedes cuestionar también tu posición como el que está visitando este lugar. Entonces, eso pues sería, yo creo que básico. Le podemos añadir otros puntos que tal vez son un poco más ya específicos al turismo sustentable, como no comprar productos que estén, productos animales que sean ilegales, o no comprar, o intentar, por ejemplo, cuando vas a comprar artesanías, si tú conoces más si tú te informaste sobre cómo son, o aprendiste ya algo de cómo son estas artesanías, puedes identificar cuáles realmente son las locales y cuáles están ahí para abastecer un turismo que quiere comprar cualquier cosa, no benefician en nada a la localidad que las está vendiendo. Y entonces puedes decidir comprar algo que realmente beneficia al que la está vendiendo, al que la realizó, y no alguna empresa externa que está haciendo esto al mayoreo y que no solamente las vas a encontrar en esas tiendas de donde están todos los souvenirs, sino que también las meten dentro de el mismo tianguis donde tienes tú la oferta cultural auténtica, las meten ahí y las quieren disfrazar dentro de las otras cosas. Y si tú hablas con la gente y si tú conoces cómo es este proceso o cómo es realmente la artesanía local, tú vas a saber, o si no sabes, puedes preguntarle a la misma persona y ellos te pueden informar, puedes saber que lo que estás comprando beneficia a la persona a la que tú quieres beneficiar, que por eso estás ahí. E igualmente lo que compras en cuanto a gastronomía. E igualmente las decisiones que tomas en cuanto a cómo, dónde dejas los desperdicios, que es lo que traes. O el mismo transporte que decides utilizar para llegar a algún lugar. Estas son decisiones un poco más enfocadas ya al turismo sustentable, pero que quedan bastante con el turismo cultural y que, como les mencionaba, hay que tomar juntas. Y dentro de lo mismo, bueno, ¿qué es lo que quiero también que se lleven de esta plática? Que empaquen así bonito y vuelvan a abrir cuando piensen en irse de turistas a algún lado, o cuando estén planeando un proyecto turístico para sus empresas. En primera, pues que no hay un planteamiento único dentro del turismo cultural, porque tanto el turismo como la cultura son experiencias y procesos. Así que no solo depende de nosotros individualmente, sino de un infinito de variables en tiempos y espacios. Entonces, no piensen que hay como que algo que va a funcionar para todos siempre. No lo hay. Entonces, es más bien aprender a realizar
planes estructurados flexibles y darnos este margen de conocer cuáles son las diferencias que se tienen que hacer. Y otra, pues que el turismo cultural necesita conciencia ambiental y social. Porque un turismo que se realiza sin tener estas dos cosas en mente, nosotros ya como turistas, pues es un arma que está apuntando hacia nosotros mismos. Es la forma más segura de... es la forma más segura de arruinarle a otros su experiencia en ese destino y a nosotros mismos arruinarnos una experiencia futura. Si nosotros no nos preocupamos por no consumir o no tirar nuestros desechos en cualquier lado, entonces eso nos va a salir muy caro porque nos vamos a acabar los recursos naturales y culturales y a otros, ni nosotros mismos ni otros los van a poder seguir aprovechar. Y por último, antes de pasar a las preguntas, por último también pues una apertura al aprendizaje que es súper importante. Algunas personas pueden pensar que, ay, ¿cómo yo voy a ir a relajarme? ¿Cómo voy a investigar antes o durante? O sea, no es mi punto, yo no voy como un turista de educación, yo voy como un turista que voy y que me cuenten ahí. Sí, está bien, o sea, está bien, no necesita no es necesario que tengamos que realizar una investigación exhaustiva sobre el lugar al que vamos, pero tener esa apertura a que vas a aprender dentro de la experiencia y a que cuando estás tú realizando el viaje y lo que te cuenten, no solamente lo escuches y se te pase, sino que puedas sacar algo de ahí. Y cada quien tiene su forma de aprender, algunos aprenden realizando las cosas, otros más escuchándolas, algunos aprenden leyéndolas, viéndolas. Entonces, si tú sabes cuál es tu tipo de aprendizaje, vas a poder sacarle más jugo a eso también, pero sobre todo eso, o sea, estar abiertos a que puede que te cuenten algo de cómo realizan algo en cierto lugar y tú digas, no sé, yo no estoy muy de acuerdo, pero eso te va a ayudar a reflexionar. Si escuchas algo y dices, ok, así es la gente. Ah, bueno, las cosas son diferentes en todos lados. Entonces no estás aprendiendo realmente de eso, sino más bien pregunta, nunca se me había ocurrido que eso se podía hacer así. ¿Por qué ustedes lo hacen así? O sea, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el pensamiento diferente detrás de esto? ¿O en qué ayuda algo que yo no sabía que eso se podía hacer también de esa forma? Y eso nos va a ayudar siempre a tener una experiencia más rica. Si tú ves que están sirviendo la comida en hojas de tal planta, dices, ok, si tú no preguntas nada o si no te cuestionas nada, puedes decir, pues es para ahorrar, para que no tengan que comprar platos. Puede ser que la comida se disfrute mejor ahí porque se impregne algo con la hoja. Puede ser que es una práctica que tiene un significado religioso o que tiene un significado histórico, que por alguna razón se realiza así. Puede ser también que ellos están pensando en la conciencia ecológica y tú no lo habías pensado. Entonces, es toda esa apertura que puedes aprender hasta en el viaje más sencillo que hagas. Y pues con esto, no sé si primero, bueno, les dejo unas cuantas informaciones de interés, unos temas que pueden revisar ustedes después. Hay un TED Talk, ya está en YouTube, que pueden también ver el turismo cultural, los efectos que tiene como en el área para promover la paz entre diferentes grupos culturales, y a mí me parece hermoso. Si lo pueden ver, revísenlo. Es de Aziz Abusara y tiene subtítulos en todos los idiomas. No recuerdo en qué idioma lo cuenta, creo que es en inglés. Otra, sí es en inglés, no sé, bueno, si a alguien le interese, pero pues es que es parte también de lo que yo he estado trabajando y queda justo perfecto con el tema de hoy.
y es que el 25 de febrero va a haber una plática de diferentes jóvenes que van a hablar sobre turismo sustentable y cómo se relaciona con el patrimonio cultural. Pueden revisarlo en la página de ESAC, y este es a las 7 horas del centro de Europa. Y otra, pues que hay un nuevo programa que se llama Nuestro Patrimonio Mundial. La página oficial creo que todavía no está en español, están trabajando para eso, pero el Instagram y el Facebook sí tienen en español, es ese que está ahí, y ese es justamente un programa de la UNESCO, bueno, gente de la UNESCO, que identificaron todo lo que estaba mal o lo que les falta y se salieron para realizar un programa que busca más involucrar la opinión de la gente civil. Entonces, quitar esta parte súper diplomática de las decisiones culturales y que esté más cerca de la gente. Entonces, ellos siempre están buscando poder conectar con gente interesada en el tema, y están también desarrollándose muchísimo en Latinoamérica. En México seguro también hay, no recuerdo quién es el que está encargado ahorita de lo de México, pero es súper fácil meterse a este Facebook o Instagram y ellos buscan conectar con personas que estén en los sitios y que les puedan decir, mira, acá en tal sitio falta esto y tú vas a tal lugar y no existe señalización o no existe una interpretación de qué significa este lugar cultural que estoy viendo, y eso pues a mí no me permite aprender de qué es el lugar. Y esto se supone que es un lugar, por ejemplo, que está ya regulado por el INAH, por la UNESCO. Se supone que es un lugar que ya debería tener todas estas armas para que yo entienda qué es y lo pueda apreciar más. Ok, entonces ellos, o sea, ¿sabes? Ellos se encargan de que todo esto que no ha podido llegar hasta los niveles más altos, lo haga. Entonces, bueno, si les interesa, están ahí también los links y podemos tener, bueno, creo que sí tenemos tiempo todavía para unas cuantas preguntas. Así que son libres de abrir sus micrófonos. Igualmente, Daniela, no sé, creo que también tú tenías tal vez algunas preguntas planeadas, no estoy... Tenemos aquí varios comentarios. Muchas gracias, Emilia. Ezequiel, al principio de la plática, decía que quería aprender y conocer más sobre el turismo cultural. Igual que Claudia nos comentaba que quiere aprender sobre cómo hoy, con esta nueva etapa del turismo, o sea, post-COVID, estamos, bueno, todavía dentro de COVID, quién sabe, podemos participar en el turismo cultural con responsabilidad. Karen dice que en su caso estudió turismo desde bachillerato, licenciatura, ahora maestría, y ha viajado a lugares con gran patrimonio cultural y le interesa mejorar en cuanto a un comportamiento más correcto al momento de viajar y también para organizar viajes. Karen, Claudia, Ezequiel, esperamos que se hayan cumplido sus objetivos del día de hoy. Carmen comenta que inició en el turismo de aventura, pero ahora quiere incluir también la parte cultural, la incorporación de las culturas en el turismo sostenible y su relación con la conservación de ecosistemas para complementarlo con esto que ya hace. Muy interesante, Carmen. Si tienen alguna pregunta, adelante. Ya dentro de los comentarios, en la clase, Karen nos decía que es importante no regatear en cuanto al trabajo artesanal que realizan en las comunidades locales. En México es algo muy común. Sí, súper buen punto. Es un súper buen punto y de hecho es algo que es un debate que ha salido mucho porque hay mucha gente que está justificando esto como que si el regateo es parte de una tradición cultural, entonces, ¿qué hago? ¿Regateo o no regateo? Pero aquí pues lo que realmente tenemos que preguntarnos es,
¿tú por qué regateas? O sea, porque es por parte realmente de la experiencia cultural o porque estás buscando tu propio beneficio a pesar de lo que valga el trabajo de la otra persona. Entonces, sí, súper buen punto. A veces es muy difícil, sobre todo cuando estás bueno, vienes de un sistema en el que a veces sientes que tu trabajo no es suficientemente bien remunerado, que dice que pues buscas cualquier oportunidad para tener como ese, pagar menos en algo, pero o terminas tampoco valorando el trabajo de otras personas y es que no sabemos, cuando aprendemos más también, por eso mismo es súper importante aprender de la realización de estos trabajos o escuchar realmente cómo realizan ellos algún trabajo artesanal que compramos, porque es algo muy complicado y es algo que lleva mucho tiempo y es algo que necesita mucho conocimiento y cosas que si tú esperas que a ti te paguen bien por el trabajo que realizas, pues también tienes que pagar bien por el trabajo que estás comprando. O si quieres comprar algo que valga menos, pues igualmente, ¿sabes? Comprar algo que no sea... Entonces compras algo que lleve menos trabajo. Si buscas una blusa bordada, hay una blusa bordada que tenga algunas cositas bordadas y una que tenga todo bordado. Obviamente lo que va a costar es diferente. Entonces, sí, darle ese valor es súper importante. ¿Quién lo mencionó? Carmen. Gracias. Muchas gracias, Emilia. Tania nos pregunta, ¿habrá algún sitio donde podamos consultar información o ejemplos de desarrollo de productos turísticos culturales en zonas costeras? En zonas costeras. Sé que hay... a ver, si buscas diferentes como buenas prácticas, a veces lo ponen como mejores prácticas. Esto se ha tratado más bien de cambiar como buenas prácticas, pero buscando buenas prácticas dentro del turismo cultural o dentro del turismo sustentable, existen muchos ejemplos, existen muchos premios internacionales y nacionales. Ahorita no sabría exactamente para zonas costeras o como específico de eso, pero como con esas claves de buenas prácticas, siempre hay ejemplos. No sé, Dani, tú que estás más bien justo en una zona costera y en el área turística, no sé si conozcas No, no conozco así tal cual. Sé o sea, de manera muy cercana, sé de una maestra que también está con nosotros, que es Sonia, que ella es gerente general de Totonal, que es una operadora turística, que la verdad admiro y respeto muchísimo el trabajo que hacen porque justamente diseñan estos circuitos turísticos. Tal vez tú ya los conozcas, Tania, pero diseñan estos circuitos turísticos en donde justamente la cultura no es un folclore o no es una cosa que se va mostrando, sino forma parte de la ruta que van viviendo pues los turistas o los viajeros y van aprendiendo con ellos, no tanto de ellos, sino con ellos. Entonces creo que hacen un muy bonito trabajo. Yo siempre, tal vez pueda ser muy comercial, pero aquí en Riviera Maya yo siempre pongo el ejemplo del arquitecto Quintana Pali y Xcaret. Definitivamente hay algunas prácticas que se pueden cuestionar en sostenibilidad, pero al final Xcaret fue un pionero hace 25 años en el tema de turismo cultural. Prácticamente el logro de Xcaret es pagar un evento de 2,500, 3,000 pesos mostrando la historia mexicana a través de bailes y escenas, por ejemplo, como el juego de la pelota o el tema de la conquista. Entonces, creo que lo que él dice, una vez dijo en una entrevista, es que lo único que él hizo fue ponerle baños a unos cenotes y demostrar la cultura mexicana, y creo que aún con algunos asegúnes que pueda haber en algunas prácticas de sostenibilidad, que bueno, también es complicado cuando vas creciendo como empresa, creo que es un gran exponente de lo que se puede, de lo que se puede hacer con la cultura.
Conozco otro proyecto que se llama Pueblo de Maíz, que también hacen una ruta en Cozumel, me parece, donde hacen una ruta con la historia maya, creo que involucran el tema de la miel, de la abeja melipona, de el cacao, de algunos elementos gastronómicos. No es zona costera, pero creo que algo que falta aprovechar mucho, por ejemplo, aquí en Riviera Maya, es la gastronomía yucateca. Oaxaca lo hace increíble, creo que son líderes en el tema de experiencias gastronómicas. ¿Qué es eso, no? O sea, aquí no se está potenciando la comida mexicana en general, pero como igual, como muy de adorno, no te cuentan la historia, ¿no? De dónde viene el maíz, de lo que significa el maíz, de dónde viene el cacao, de dónde viene la vainilla, y también ahí hay todo una línea. Entonces creo que hay muchísimas áreas de turismo cultural que se pueden abarcar. No, en este momento no recuerdo más, pero Emilia, si pudieras compartirnos como algunos de los premios que ubicas como para tenerlos como referentes, te lo agradeceremos. Sí, claro. A ver, podría mandarlos después para que los tengan aquí. Claro, no te preocupes. Ok, sí. Bueno, sí, mejor más tarde. Y bueno, eso que mencionas es que sí, es la verdad que en ese sentido en México tenemos una diversidad impresionante cultural para explorar, y sobre todo eso creo que hay que cambiarnos ese chip de decir explotar. Entonces es explorar, o sea, la diversidad cultural que tenemos, y encontrar esas áreas que no se han tocado tanto y que pueden ser, por ejemplo, la gastronomía yucateca, o en el norte del país. Yo vengo del norte del país y no sé cuántas veces he escuchado por todos, incluso gente que también vive allá, que, bueno, piensan que la oferta cultural en México es del centro para abajo. Y, por ejemplo, un área arqueológica súper importante son las ruinas de Paquimé en el desierto de Chihuahua, de Samalayuca, que es una muestra de una civilización prehispánica muy diferente a las del sur del país, y que es muy poco conocida, porque las personas piensan, ok, o sea, México, y eso sucede dentro de México también. Las personas, ok, México es, sabes, mayas, aztecas, del centro para abajo, el norte es puro desierto. Y en primera también ese es otro paradigma que podríamos replantearnos. ¿Por qué? ¿Qué te hace pensar que en el desierto no existe una oferta cultural? El desierto es en sí un elemento de la geografía del país que ha dado lugar a un desarrollo cultural muy distinto, y es algo que impacta muchísimo en la diversidad cultural de México, porque todas las prácticas en cuanto a la comida se han tenido que adaptar a este clima del desierto. Por eso se creó la carne seca, la machaca, o sea, por eso se han creado otro tipo completamente de actividades. El tipo de arquitectura que se desarrolla en el desierto de Sonora, que es muy parecido al de Arizona, que es ese tipo de arquitectura como de barro para soportar las temperaturas muy altas del desierto en el día y muy frías en la noche. El tipo de biodiversidad que existe en cuanto a la fauna. Ver, por ejemplo, los cactus justo al lado, ahorita que mencionabas las zonas costeras, yo pienso en la costa, y yo siempre pienso, para mí la costa pues es la costa de Sinaloa, o la costa de Sonora, es el mar de Cortés, es ver el saguaro al lado del mar, o sea, es una experiencia cultural también muy distinta al resto del país, y son partes que no están tan exploradas. Entonces, así como existen esos pequeños detallitos, en cada lugar hay más.
Totalmente de acuerdo. Aquí tienes una paisana, Emilia, Mireya, nos comenta, gracias por tomar en cuenta el ejemplo de nuestro estado de Chihuahua respecto a las ruinas arqueológicas de Paquimé en Casas Grandes. Saludos. Pues sí, es que justo, yo soy de Casas Grandes. Súper. Saludos Nuevo Casas desde Grandes. Cuauhtémoc, y dice también sobre la pregunta que hicieron del turismo cultural en zonas costeras, tal vez pueda ser tomar como ejemplo también el tour cultural a las Islas Negras en la Casa Museo de Pablo Neruda. Muchas gracias por el referente, Mireya. Me gustó también lo que comentabas, Emilia, el cambiar el explotar por el explorar. Sí. Totalmente, creo que esa parte un poco es lo que trata el turismo regenerativo, ¿no? Cambiar el chip sobre verticalidad, sobre jerarquía, sobre unilateralidad de explotación y más holístico, más integral, y también es parte de los principios que intentamos impulsar en la Earth and Life University. Celiflora nos comenta, un ejemplo puede ser lo que se hace en Ixtapa, ya que aparte de hacer turismo playero, también se incluye en el circuito la visita a una zona arqueológica cercana, o lo que se conoce como la Ruta del Sol en Guerrero, Cuernavaca, Taxco, Acapulco. Muy interesante. Taxco también es una de la joyería, si mal no recuerdo, y también es eso, ¿no? Es como encontrar la diversidad de todas las expresiones culturales y artísticas que tenemos, involucrarnos en ellas. Hay una persona que trabaja con un proyecto de guacamayas que se llama Vuela con Huacas y Vuela con Loros, y en su página me gustó mucho porque decía, viajamos no para no me acuerdo, no, viajamos no para disfrutar, sino para cambiar de ideas, algo así. Y precisamente la parte de viajar con responsabilidad incluye, no voy a viajar para tomarme una selfie en la Torre Eiffel y publicarla en mis redes sociales y que todos me digan, wow, qué cool. O sea, voy a viajar para platicar con la persona que me encuentre en el transporte público, voy para probar pues lo que el de la mesa de al lado pidió, y que no, o sea, no tiene que siempre ser hacia los demás, sino hacia un tema mucho más interno y hacia conectar en el momento con las personas. Sí, totalmente. Aquí también, Mireya nos comenta en cuanto a la cultura del vino, una experiencia increíble en Ensenada, Ruta del Vino, totalmente. Muy cierto, muy cierto. Mucha experiencia aquí viajando. Y me había saltado unos comentarios por aquí arriba. También en lo que ves los otros comentarios, Mireia en la Sierra Gorda, en el área de Querétaro, también el turismo del vino, muy interesante y muy buenos. A mí me hacen tanta falta. Por ejemplo, son productos también muy regionales que como son en áreas pequeñas no son para exportación internacional y que sí, por favor, aprovechen todo eso que está a su alcance ahorita. Muchas gracias. Folleto Papantla aquí nos dice, desgraciadamente en México los gobiernos casi no apoyan a los artistas locales y nacionales. Existe una gran desigualdad en lo que se refiere a la cultura y las cosmovisiones indígenas. Los usan y explotan la imagen de los pueblos originarios. Totalmente, Folleto Papantla, pero justamente aquí es algo que nosotros queremos promover. Este es un espacio muy corto de clase que incluso nos hemos extendido un poquito, pero asumir el potencial que cada uno de nosotros tenemos como agentes de viajes, como agentes de cambio, como viajeros de cambio, de qué es lo que nosotros el día de hoy en nuestro entorno podemos hacer. Si nos dedicamos a eso, creo que hay una amplitud de acciones que podemos tomar, y si no nos dedicamos a eso, al turismo tal cual, al final creo que todos disfrutamos de viajar, todos siempre en los hobbies ponemos, ay, ¿qué te gusta hacer? Viajar. Es algo que podemos ir compartiendo, compartir las historias de las personas que conocemos, por qué son importantes algunas expresiones artísticas, cómo tiene que ver, y sé que la parte de los gobiernos
si hay alguien aquí en el sector público que trabaje, pues definitivamente aquí hay que dejarle la cartita de todas las intenciones que tenemos, pero lamentablemente muchas de esas desigualdades que son, que empiezan, que están en el gobierno, si no nos sentimos parte de la solución, no podemos hacer nada. Entonces tenemos que buscar esos espacios y si no los hay, crearlos nosotros mismos para buscar la solución, porque al final yo creo que todos tenemos la capacidad de poder incidir, aunque sea con una persona que inspiremos, que motivemos a hacer algo diferente, a viajar responsablemente, a viajar para aprender, creo que habremos hecho un gran cambio. Perdón, espero ya no omitir ninguna. Ezequiel nos dice muchas gracias por la charla, clara y concisa, me gustó la reflexión. Es importante cuestionarnos acerca del turismo cultural, cómo podemos contribuir como turistas y actores sociales para su preservación. Totalmente de acuerdo, Ezequiel. Karen nos responde también, el mismo gobierno es promotor de la pérdida de identidad de las culturas indígenas. Lamentablemente aún se carece de ética y prevalece el interés económico. Totalmente, aquí por ejemplo en Riviera Maya lo vemos mucho con la cultura maya, ¿no? Es algo, está muy alejado como la parte de lo que significa la cultura maya y el valor que se le da de manera interna. Y Karen dice que estas pláticas son de utilidad para recordarnos lo importante que es la preparación académica que deben tener quienes están en la toma de decisiones. Muchas gracias por la videoconferencia. Muchas gracias a ti, Karen. ¿Qué más? Tania nos comenta que es de Costa Rica. Perfecto. Pero ya no omitir nada. Pues no sé si hay algún otro comentario. Nada. No, yo me quedaría de verdad, Dani, con tu comentario de, pues hay que ser todos agentes de cambio en nuestra forma de viajar y buscar siempre esos espacios y si no los hay, como dice Dani, crearlos. Perfecto. Finca Agroecológica nos dice muchas gracias, estuvo muy enriquecedora, qué bueno que lo pudieron disfrutar. Abril, muchísimas gracias por la clase, maravillosa presentación y gracias por la información. Muchas gracias. Mireya nos comenta también de que ha estado por Querétaro y sus pueblos mágicos. Qué padre, una viajera total. Mireya nos comparte que no sé si tú seas agencia turística, operadora turística, Mireya, pero para los que queramos ir a Chihuahua, pueden ponerse en contacto con Turismo Tres Culturas, sobre todo con el Tour Menonita, Ruta de la Manzana y el Queso, y nos deja su teléfono. Muchas gracias, Tania. Les recordamos que estamos a punto de iniciar con la maestría en innovación en experiencias turísticas sustentables. Emilia va a estar también como docente en alguna de las asignaturas relacionadas con la valorización de la cultura. Está justo enfocado para las personas que quieren especializarse en este tema de cómo crear mejores productos, destinos, servicios, de la mano de una visión de turismo sostenible y regenerativo y donde podamos conjuntar todos estos elementos de los que ya hemos estado hablando a lo largo de la clase. El semestre primavera ya lo iniciamos ya el siguiente sábado 20 de febrero, estamos muy emocionados y es en modalidad virtual, todos son clases a distancia, los sábados justamente a esta hora de 9 de la mañana a 1 de la tarde hora Ciudad de México. Y bueno, para quien quiera más información nos pueden escribir al correo somos@earthlifeuniversity.com ahí sobre el MX, o pueden escribirnos a alguno de nuestros números de WhatsApp, 984-249-4669, 3317-161389 o 984-215-4173. Parte de lo que impulsamos es el aprendizaje aplicado, es decir, no se trata de
obtener un título de maestría, que obviamente tiene la validez oficial por parte de la Secretaría de Educación, sino se trata de vivir el conocimiento y usar el conocimiento en servicio de la comunidad y en servicio de nuestro entorno. Esperamos que los que estemos conectados el día de hoy y los que estén viendo este video se animen a participar. Perfecto. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias, Mireya. Nos comenta que sí, son operadores turísticos a la orden. Perfecto. Aquí Folleto Papantla nos dice, excelente plática, gracias por tomar en cuenta nuestro comentario. Saludos desde Papantla, Veracruz. Ahí tienen la vainilla también, un legado cultural muy padre. Héctor nos escribe de Folleto Papantla. También nos deja su contacto y son promotores, informadores culturales y realizamos un proyecto desde hace 5 años aquí en su municipio. Entonces, cuando vayan allá por Veracruz, pueden pueden ponerse en contacto con Folleto Papantla. Perfecto, pues si no hay ningún otro comentario, pregunta, damos por terminada nuestra sesión. Emilia, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tu experiencia y tu visión sobre esos temas y pues creo que fue una sesión muy enriquecedora. Gracias, igualmente. Y gracias a todos. Perfecto, qué bien, aquí tenemos muchas operadoras. Gracias por poner sus contactos. También nos escriben... CTG Travel Tours. Sonora, para cuando queramos ir para Sonora, está CTG Travel Tours, para que lo busquen. Y están trabajando también en el turismo cultural. Muchísimas gracias, muy interesante, qué gusto ver personas allá por el norte. Aquí siguen. Finca Agroecológica nos dice que están en Costa Rica. Son tour operador, ofrecemos un tour cultural, agroecológico y sostenible. Perfecto. Se quedan con los teléfonos. Pero bueno, aquí pueden buscar cuando vayan a Costa Rica, pueden buscar a Finca Agroecológica Vivencia. Vivencias campesinas, ¿va? Entonces, ¿y quién más por aquí? CTG Travel Tours con Julio César. Folleto Papantla con Héctor en Veracruz. Y Mireya Rascón con operadora turística en Chihuahua. 3 Culturas, si mal no recuerdo. Perfecto, pues qué bueno que también aquí pudimos hacer una conexión entre todos nosotros. Gracias por compartir sus datos, lo que hacen y nos vemos, esperamos pronto. Síganos en nuestras redes sociales para las siguientes clases gratuitas que tenemos. Muchas gracias, Emilia. Gracias a todos.